Ahora, Satanás tiene interés especial en infiltrar a la iglesia adventista. Hoy en día, el estilo de adoración que hay en la iglesia adventista, en muchas de ellas, y podría decir cada vez la mayoría de ellas, es el estilo de adoración que han importado de las iglesias protestantes, de las iglesias que describe la Biblia como la sinagoga de Satanás o Babilonia. La pregunta clave es ¿por qué estamos tratando de introducir esta metodología de adoración a la iglesia adventista de esas iglesias cuando nosotros como iglesia tenemos un mensaje tan poderoso remanente? Ahora, permítame leerles un par de citas de Ellen G. White sobre la sinagoga de Satanás. ¿Están entendiendo lo que es la sinagoga de Satanás? Que el mundo cristiano se convirtió en la sinagoga de Satanás en Babilonia en 1844 porque rechazó los mensajes especiales del lugar santísimo. Y lo triste es que hoy en día en la iglesia adventista nosotros queremos adorar a ellos y queremos usar los métodos de evangelismo que usan ellos y queremos enseñar lo que enseñan ellos y no usamos el espíritu de profecía por temor a ofenderlos a ellos. Fíjense lo que dice Ellen White sobre lo que es la sinagoga de Satanás. Cristo se refiere, y esto se encuentra en una revista que se llama Review and Herald, diciembre 4 de 1900. Cristo se refiere a la iglesia sobre la cual Satanás preside como la sinagoga de Satanás. ¿Cómo se llama la iglesia sobre la cual preside Satanás? La sinagoga de Satanás. Escuchen bien. Sus miembros son los hijos de la desobediencia. Son aquellos que escogen pecar, quienes se esfuerzan por anular la ley de Dios. Si hubieran entrado al lugar santísimo, ¿tratarían de anular la ley de Dios? No, porque en el lugar santísimo ¿qué se encuentra? El arca y la ley. Así que no iban a deshacerse de ella. Son aquellos que escogen pecar, quienes se esfuerzan por anular la ley de Dios. La obra de Satanás consiste en entremezclar el mal con el bien y quitar así la distinción entre el bien y el mal. Cristo desea tener una iglesia que se esfuerza por separar el mal del bien, cuyos miembros a sabiendas no toleren el actuar mal, sino que expulsen el mal del corazón y de la vida. En otra cita, Testimonios para los Ministros, la página 12, añade algunas ideas a lo que acabo de leer. Satanás tiene una nación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para echar a un lado la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de la desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo el poder de la inspiración satánica se mueve en instrumentos vivientes para llevar a cabo la gran rebelión que comenzó en el cielo contra Dios. Eso es lo que caracteriza al mundo cristiano. Ahora, yo quisiera leer una cita que encontramos en el libro El conflicto de los siglos, las páginas 516 y 17, a donde Ellen White describe lo que ha pasado con el mundo cristiano como resultado de no entrar al lugar santísimo del santuario celestial. Dice lo siguiente: pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos del siervo de Dios, de los siervos de Dios. Es verdad que estos reavivamientos despiertan gran interés, se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes.
Ahora escuchen, ¿qué caracteriza a estos reavivamientos? Dice, los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Es decir, la gente quiere herramientas que apelen a sus emociones y que traiga algo emocionante, algo nuevo. Sigue diciendo, los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Yo he encontrado esto vez tras vez. La gente donde hay emoción y donde hay toda clase de cosas que apelan a los sentidos y donde hay baile religioso y donde hay milagros y todo lo sensacional, ahí se llena. Pero empiece a predicarles sobre la importancia de que Dios quiere que guardemos su ley, que Dios quiere que guardemos el sábado y el lugar inmediatamente vacía. Ese es un reavivamiento falso. Sigue diciendo la sierva de Dios. Para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Pero, ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir y humilde Jesús que antes de su conversión. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos debido a que tantos de los que profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Eso describe el cristianismo, la sinagoga de Satanás. Sigue diciendo, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias, sí, en la sinagoga de Satanás y en Babilonia, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los días apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas hijas, en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora Satanás sabe esto. Fíjense lo que sigue diciendo. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, el verdadero reavivamiento. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí, en esas iglesias, se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. ¡Qué barbaridad! Está ampliando
lo que encontramos en el mensaje a la iglesia de Filadelfia y lo que se encuentra en los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis, el capítulo 14. Ahora, ¿recuerdan ustedes ese capítulo de Primeros Escritos donde Elena White describió cómo el Padre entró y se sentó y luego Jesús en un carro de llamas fue traído donde estaba el Padre, se abrió la puerta al lugar santísimo y ahí empezó el Señor Jesucristo su obra? Pues saben ustedes que ese capítulo tiene solamente 1 página y media en el libro Primeros Escritos. Ese libro, Primeros Escritos, fue escrito muy temprano en el ministerio de Elena G. White. Más adelante ella lo amplió en el libro El Conflicto de los Siglos. Lo interesante es que en El Conflicto de los Siglos, esa página y media de Primeros Escritos, ella amplía desde la página 461 del Conflicto de los Siglos hasta la página 618. Es decir, más de 100 páginas. Ella amplía lo que se encuentra en esa página y media. ¿Y saben lo que es interesante? Voy a darle los títulos de los capítulos del Conflicto de los Siglos y les voy a decir qué contienen esos capítulos para que ustedes vean que cuando se abrió la puerta del lugar santísimo, las verdades especiales de la iglesia adventista se revelaron en el lugar santísimo. Página 461 a la página 475. El título del capítulo es El Templo de Dios. Está hablando allí del santuario. En la página 476 a la página 485, lamentablemente en español la traducción es Jesucristo nuestro abogado, pero en inglés, que fue el título que ella le dio, el título es In the Holy of Holies, en el lugar santísimo. Es decir, está describiendo la entrada de Jesús al lugar santísimo. El siguiente capítulo, página 486 a la página 503, lamentablemente en español está el título Los Estados Unidos en la profecía, pero en inglés el título que le dio la hermana White es God's Law Immutable, la ley de Dios inmutable. Fíjense que ella está hablando del santuario, del lugar santísimo, la inmutabilidad de la ley de Dios. El siguiente capítulo se titula, página 504 al 513, Una obra de reforma. Todo el capítulo tiene que ver con restaurar el sábado como el día de reposo. El siguiente capítulo, página 514 al 532, el título es La verdadera conversión es esencial. El título que le dio la hermana White fue Modern Revivals. ¿Recuerdan ese parrafito donde habla la hermana White de que Satanás tomó el lugar donde estaba Jesús en el trono y respiraba en una influencia impía? Pues ese parrafito chiquito lo amplía ella en todo este capítulo, desde la página 514 hasta la 532, describe lo que está pasando en el mundo cristiano hoy. El siguiente capítulo, el juicio investigador. En inglés, Facing Life's Record, página 503 a la página 545. Nuevamente, hablando del juicio. Y luego, en los siguientes capítulos, que son varios capítulos, les voy a dar los títulos: El origen del mal, la enemistad entre el hombre y Satanás, quiénes son los ángeles, el misterio de la inmortalidad, y pueden hablarnos nuestros muertos. En esos capítulos, que son 5 capítulos, ¿saben qué doctrina enfatiza Elena G. White? Enfatiza la doctrina que los muertos están muertos y que no pueden comunicarse con los vivos, que van a resucitar en la resurrección cuando Jesús venga. ¿Cuáles son las verdades distintivas que está enfatizando Elena G. White aquí en estos capítulos donde amplía esa página y media? Ella está enfatizando las verdades distintivas de la iglesia adventista del séptimo día. Porque cuando los pioneros de la iglesia adventista entraron al lugar santísimo, ellos detectaron las grandes verdades que distinguen a la iglesia adventista de todas las iglesias cristianas del mundo. Ahora, Satanás tiene interés especial en infiltrar a la iglesia adventista. Hoy en día, el estilo de adoración que hay en la iglesia adventista, en muchas de ellas, y podría decir cada vez la mayoría de ellas, es el estilo de adoración que han importado de las iglesias protestantes, de las iglesias que describe la Biblia como la sinagoga de Satanás o Babilonia.
La pregunta clave es ¿por qué estamos tratando de introducir esta metodología de adoración a la iglesia adventista de esas iglesias cuando nosotros como iglesia tenemos un mensaje tan poderoso que necesita el mundo? Un mensaje sobre el hecho de que el juicio está transpirando y nuestra vida debe estar puesta en armonía con la ley de Dios. Un mensaje de que la ley de Dios está vigente. Un mensaje de que no podemos pisotear el sábado, de que debemos guardar el sábado como día de reposo. Un mensaje de que los muertos no saben nada, que cierre las puertas de la iglesia al espiritismo. Un mensaje de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo practicando las normas de la salud. Un mensaje especial del espíritu de profecía, el don de profecía que Dios ha dado a la iglesia adventista para exaltar estas grandes enseñanzas de la santa palabra de Dios. Hoy en día prácticamente no se escucha ni el nombre de Elena G. de White en la iglesia. No se escuchan las verdades distintivas de la iglesia adventista. La razón es que nosotros, en vez de invitar a los que están en el lugar santo que entren al lugar santísimo, nosotros estamos queriendo cerrar la puerta del lugar santísimo y otra vez meternos al lugar santo del santuario. Es decir, en vez de testificarle a la sinagoga de Satanás, a Babilonia, queremos convertirnos nosotros precisamente en eso. Mi oración, mis hermanos y hermanas, es que nosotros nuevamente exaltemos el mensaje de verdad presente para este tiempo y no dejemos que Satanás distraiga al pueblo remanente de Dios.